Saludo a nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto en saludarte. Bueno, pues obviamente estás enterado de la detención de este extitular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, a quien se sospecha que era el verdadero líder de La Barredora, de la banda La Barredora. Que bueno, una organización criminal que tiene más bien pues nombre como de banda, pero de banda de pueblo, ¿no? De banda de música de pueblo. Pero, ¿qué era La Barredora, Eduardo? ¿O qué Bueno, la es? Barredora ¿O tiene qué una es? larga trayectoria, Leo. Es una organización que se desprende de la organización de los hermanos Beltrán Leiva, que como tú recordarás es la organización que se escindió del cártel de Sinaloa en 2008 y ahí empezó la guerra y la violencia en México a gran escala. Y es una organización que tenía presencia en Tabasco y fue la organización con la que negoció Bermúdez Requena, digamos, la paz. La empoderaron a la organización para que fuera la dominante en Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto y efectivamente lograron bajar las tasas de homicidio, de robos, de varios delitos de alto impacto, pero me imagino que en este pacto y en este diálogo que sostenía Bermúdez Requena con la cúpula de la organización, pues se fue gradualmente haciendo él socio, luego miembro y luego pues compartía el líder con Ulises Pinto, que era el líder principal de esta organización, y codirigieron la organización parece que varios años hasta que hubo un rompimiento por el relevo de Adán Augusto en la gubernatura. eh, Merino lo sustituyó y poco después ya se dio el cambio de gobierno y llegó May, el nuevo gobernador, ¿no? Ahí se volvió a disparar la violencia, por cierto, renunció Bermúdez Requena, se exilió y bueno, hasta ahora lo encuentran, Leo. El propio gobernador actual de Tabasco, Javier May, que es de Morena, dice que, y si recuerdo bien la cita, es aquí todos en Tabasco sabían que el verdadero líder de La Barredora era Bermúdez Requena. Se refiere a esto, que efectivamente no solamente negoció con ellos, sino que ya se había convertido en el líder de La Barredora. Pues sí, mira, él era secretario de seguridad, Ujú. pero seguramente, pues sí, tenía una gran cercanía con la organización, se asoció con ellos y después seguramente era el que conducía, orientaba, recomendaba líneas de acción y decisiones importantes en la organización. Ahora, el capo, digamos, que llevaba la batuta de la organización era Ulises Pinto, Ok. con el que después rompió y que fue además ya arrestado también. Hay informes militares del sexenio pasado que ya alertaban sobre la asociación de Bermúdez con La Barredora, Eduardo. Sí, se filtraron esos informes, tenía información el gobierno de la probable participación de Ramírez Requena en la organización, los tomaron como indicios, pero pues nunca hubo una intervención directa, me imagino que porque el jefe político de Bermúdez Requena, pues era ni más ni menos que el secretario de Gobernación, Leo, Sí. un hombre que además se volvió en un actor presidenciable a finales del sexenio y era en cierta medida intocable. Yo creo que quizás le consultaron a él y pidió que no hubiera acción contra Bermúdez Requena, pero después ya fue alertado, ya cuando hubo cambio de gobierno federal, pues fue alertado de que iba a ser perseguido y por eso se fue a refugiar a Paraguay, ¿no? ¿Te resulta creíble la versión de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, que cuando él era gobernador y luego secretario de Gobernación, pues que él no estaba enterado de esta asociación de Bermúdez Requena con La Barredora? Mira, Leo, muchos gobernadores justo le piden a sus secretarios de seguridad
que entre en comunicación con líderes de cárteles con tal de negociar una paz, aunque sea temporal. Yo creo que esa fue la misión que le encargó Adán Augusto a Bermúdez Requena. Hizo su chamba, sí se pacificó, sí bajaron las tasas de homicidio. Probablemente, aunque él sabía, digamos, de la relación y de la comunicación de Bermúdez con la cúpula criminal de la Barredora, quizás no imaginó pues que ya se había vuelto socio y hasta un importante directivo de la organización Adán Augusto. No lo sé, es difícil saberlo porque no todos los secretarios de seguridad pues se involucran a tal grado en la organización, cumplen con su función de negociar con ellos algunas plazas, dejarlos operar en algunas zonas, llegan a recibir algún dinerito, algunos moches de los criminales, pero ya que se involucren y se conviertan ellos en líderes también de la organización, pues no se da muy frecuentemente, ¿no? Tenemos el caso de Edgar Vieitia, el ex fiscal de Nayarit, que se volvió también líder de una organización criminal, pero son casos, Leo, que se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Es algo excepcional y probablemente Adán Augusto no estaba enterado de los alcances y de la penetración de Bermúdez Requena en la Barredora. Eduardo, una última pregunta. He leído que la organización criminal de la Barredora tenía o tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, parece que sí tiene nexos, sobre todo ahora que está en un proceso de debilitamiento. Ha habido acercamientos de la Barredora con esa organización, pero cuando estaba, digamos, en la cúspide, en el auge de su poder con Adán Augusto, pues no requería de ese tipo de alianzas porque estaba empoderada por las propias autoridades, ¿no? Ahora, si me permites, Leo, déjame comentarte que Bermúdez Requena está muy bien resguardado en Paraguay en el sentido de que su hermano es un gran empresario de casinos de apuestas en varios países de Sudamérica. Es un hombre con recursos y seguramente la defensa legal de Bermúdez Requena va a ser muy fuerte, muy poderosa y por un grupo impecable de abogados. Así que más vale que el Estado mexicano mande a buenos elementos allá, porque si no les van a ganar el juicio, Leo, y se va a quedar allá Bermúdez Requena, ¿eh? Cuidado con eso. Pues sí, y ya sabemos que la Fiscalía General de la República luego no arma muy bien, que digamos, los expedientes, las carpetas de investigación, y aquí va a tener que irla a litigar a Paraguay con jueces paraguayos, Eduardo. Exactamente. Así es. Pues te agradezco mucho, como siempre, tu lectura, como siempre, muy precisa de lo que está pasando en el mundo, en el bajo mundo del crimen organizado. Gracias, Eduardo Guerrero. Encantado, querido Leo, como siempre. Hasta pronto. Gracias. Vamos a una breve pausa y voy a platicar ahora con Rafael Fernández de Castro del asesinato de Charlie Kirk allá en Estados Unidos, un evento muy importante que puede tener repercusiones de gran trascendencia para nuestro vecino del norte, con también implicaciones para México. Regresamos en un momento más.